Hola, ¿cómo están? Yo soy Andrés, el profe de los tatuajes. Y en este canal vamos a aprender muchas cosas, menos a tatuar. Bueno, hoy tenemos nuestra clase de meditación con Alberto. Y para esta ocasión vamos a revisar una escuela de meditación que se enfoca en el sonido y viene de una tradición que entiende las vibraciones como aquello de lo cual está compuesto el universo. Y por tanto, es una manera de conocer a Dios. En nuestro grupo de estudio exploramos esta escuela durante un mes y debo decir que fue muy interesante. En primer lugar, porque uno entiende esa asociación entre música y espiritualidad. Piensen que la música tiene la posibilidad de transportarnos o de contactarnos con cosas más allá de nosotros mismos. Tiene esa posibilidad de evocar emociones, sentimientos, sensaciones. La música provoca además el movimiento. La danza, por cierto, también presente en rituales de diversa índole, ya que nos expande. Si nos vamos a la mitología, podemos encontrar que para diversidad de culturas, la música es un regalo de los dioses y es una forma de comunicarnos con las fuerzas de la naturaleza. Si nos vamos a la neurociencia, podemos encontrar que hay evidencia de una relación entre música y neurogénesis, es decir, que la música favorece la generación de nuevas neuronas y esto favorece a su vez los procesos cognitivos. Y si nos vamos a la física cuántica, encontramos una relación entre el sonido, las frecuencias y la materia. En particular, la idea de que las vibraciones incide en la forma que toma la materia. Ahora, imagínese si juntamos todo esto y tenemos una práctica de desarrollo espiritual a través de la música. Claro que aquí las definiciones de música pueden ser un tanto restrictivas. Entonces, vamos a reemplazarla por sonido. Así, lo que tenemos es una práctica de desarrollo espiritual, o sea, de autoconocimiento a través del sonido, lo cual puede producir experiencias místicas. Y justamente de eso es que se trata esta escuela de meditación de la cual nos va a hablar Alberto. Pongan mucha atención. Dentro de todas las yogas que han existido, ha habido una muy particular porque sus practicantes y sus adeptos, digamos, estaban siempre sumergidos en un silencio. Se dice que era la yoga de los que tanto discípulos como maestros permanecían en un silencio. Pero ese silencio que llevaba a la conciencia, digamos, a la eterna quietud, no era un silencio causado por la mente porque estaban en un proceso reflexivo, sino era un silencio causado por el espíritu porque estaban sumidos en el sonido universal. Ese yoga se le llama el Nada Yoga. El Nada Yoga es la yoga del sonido, es la unión con Dios a través del sonido. Y desde la antigüedad, y cuando hablo de antigüedad me refiero en realidad muchos siglos atrás, eh, en la India se tenía claridad respecto a que el universo es sonido. El universo es, la materia prima del universo son vibraciones, ¿sí? Las vibraciones generan formas, de la misma manera que cuando uno pone arena sobre una lámina y hace que la lámina suene o algo, empieza a adquirir ciertas formas, de la misma manera que los científicos últimamente han descubierto que al poner ciertos sonidos en el agua adquiere determinadas formas. Y han hecho, digamos, experimentos con frecuencias, con ritmos, con melodías, y hay unas formas construidas de manera armónica y hay unas formas construidas de manera desarmónica. Eso que poco a poco, digamos, ha captado el interés de las ondas gravitacionales, por ejemplo, y ese tipo de cosas, en la India, a través de la ciencia del espíritu, ya lo tenían muy claro, lo tenían plenamente descubierto, y ahí sale esta escuela que se llama el Nada Yoga. El Nada Yoga, después hay otra corriente maravillosa, similar al Nada Yoga, que le pone la corriente audible de vida, que es una corriente que se da al norte de la India, cuyo maestro Guru Nanak busca unificar las religiones del Islam y las religiones hindús eh, en un solo principio esotérico, y nace la corriente audible de vida, que genera una sucesión, como todas las corrientes espirituales, genera una sucesión discipular, una serie de personas despiertan bajo esas enseñanzas y luego pues las enseñanzas se deterioran, se mecanizan, se intelectualizan y se convierten, digamos, en... Solo queda es como una especie de recuerdo, ¿no? De remembranza de lo que en algún momento fue y siempre pensamos en eso.
Em, la corriente audible de vida, el nada yoga, la meditación a través del sonido está revestida de tres fases, ¿no? La primera fase es la música, digamos, la música como camino a la divinidad. Creo que eso es algo que muchas personas lo pueden incluso intuir en sus vidas, ¿no? Entender la música como un acto religioso, como un medio por el cual podemos comunicarnos con esferas completamente distintas a las que perciben nuestros sentidos físicamente y a todos los afanes de la vida práctica y cotidiana. La música nos abstrae, la música nos inspira, la música nos enseña. eh, y si bien hay música de música, músicas de músicas, efectivamente hay una música, digamos, sagrada, ¿no? Una música que conecta muy bien con los sonidos de las esferas. Cuando se habla de la música de las esferas, se está hablando de los sonidos, digamos, del otro mundo, ¿sí? Sonidos de planos espirituales. Incluso muchos maestros, muchos místicos espirituales fueron músicos, ¿no? Gurdjieff fue músico y fue pianista. A través de la música tiene unas enseñanzas maravillosas. Él quiso unificar Oriente y Occidente, las doctrinas esotéricas de Oriente y Occidente a través de la música. Tiene unos conciertos para piano increíbles. También está Paramahansa Yogananda, también hay un instrumento de la India que no recuerdo bien cómo se llama, que es parecido a un órgano, pero chiquito, es como una mezcla entre órgano y acordeón. Paramahansa Yogananda tiene un disco en el que toca y es prácticamente como sonarían los estados de samadhi en los que él tuvo inmersión, ¿no? A través de su meditación. Y en Occidente también se reconoce, por ejemplo, a Mozart, que fue ocultista. Mozart siempre demostró, evidenció, digamos, a la corte, a pesar de su personalidad, él siempre decía, bueno, sí, yo soy esto, pero lo que brota de mí, la música que brota de mí es divina. Beethoven también es considerado que sus sinfonías y sus conciertos para piano, cada silencio, cada nota, cada tono, está íntimamente relacionado con misterios iniciáticos. Eh, entonces la música es el primer nivel, ¿no? Es el primer nivel de la corriente audible de vida. El segundo nivel es una mezcla entre nada yoga y mantra yoga. Son los mantras, que son los sonidos universales eh, que hay en la esencia espiritual de todas las cosas, que se captan como sonidos y que uno los puede reproducir y que al reproducirlos se unifican con la conciencia y ayudan pues cuando el sujeto empieza a unificarse con la conciencia, todas las bondades que esto puede traer, ¿no? La espiritualidad no es algo alejado eh, de nuestra propia vida, es algo que en verdad logra transformar nuestra propia vida, sino es que no es como un aditivo, sino es simplemente algo que en realidad se mete dentro de las personas y permite, digamos, vislumbrarse a sí mismo y vislumbrar la existencia de una manera mucho más plena, menos confusa, más clara, eh, y que cuando se descubre está realmente muy poco relacionado con las poses y con las formas que se han querido mostrar respecto a la espiritualidad. Entonces, digamos, el segundo nivel son los mantras. Los mantras, hay unos mantras que se llaman bija mantras, que son los mantras raíz. Es el sonido primario de donde surgen todos los mantras. Es muy sencillo, son las vocales, son algunas conjugaciones entre las vocales y las consonantes. Se habla de que el primer mantra, la primera palabra que pronuncia el ser humano es un mantra que es ma o pa. Esos son unos bijamantras en sí, son sonidos primigenios. Esos en la vida del niño significan todo en un principio y después ya empieza a configurar su lenguaje. Bueno, ese estudio del sonido llega a su tercer nivel, que se dan los sonidos anahata, que es el nada yoga propiamente dicho, y es la razón por la cual estos discípulos del nada yoga permanecían en silencio. Y es que ellos estaban permanentemente en una práctica meditativa en la cual escuchaban los sonidos internos. Así como hay sonidos externos, de igual manera hay sonidos internos, ¿sí? Y esos sonidos, enseña el Nada Yoga, provienen del corazón, del anahata, del chakra anahata, por eso se llama el sonido anahata. Esos sonidos, ellos los escuchaban, la práctica enseña que es a través del oído derecho, que se concentraban en el oído derecho y empezaban a escuchar todos los sonidos internos. El primer sonido interno que se escucha y que todos lo podemos escuchar en cualquier momento de atención es un pito, es un piquito, un silbido
que hay en el oído derecho que es permanente. Nosotros es tan sutil que no lo reconocemos, solo lo reconocemos cuando el oído se inflama o se siente lastimado, entonces hace chi, como que protege. Pero ese sonido está siempre, de una forma sutil, es un sonido interno, es un sonido de nosotros. Eh, Ese es el primer sonido, entonces ellos empezaban por ahí, ¿no? Digamos, ese es el primer sonido y desde el Nada Yoga es, digamos, el primer nivel, ¿sí? El primer estado. Entonces escuchaban el sonido, ese sonido, y de repente profundizando en ese sonido se empezaban a encontrar con otros sonidos, mucho más melódicos. Enseña el Nada Yoga que el segundo sonido es una flauta. Empiezan a escuchar una especie de flauta, como una flauta que está entre los bosques. Esa es la sensación, y ellos seguían escuchando, sin razonar, sin interpretar, simplemente escuchaban que ese sonido permanentemente dentro de ellos se suscitaba, se generaba, estaba así. Y escuchaban, luego escuchaban algo similar a unas aves, al canto de las aves, luego escuchaban algo similar a un caramillo, que es como una zampoña andina, y seguían escuchando y poco a poco, a medida que escuchaban de manera más nítida esos sonidos, de igual manera iban despertando la conciencia. O sea, a mayor profundidad captaran los sonidos, mayor era el grado de quietud interior y de despertar de la conciencia que iban logrando, hasta que finalmente llegaban al Om, que es considerado el sonido primigenio que brota de todo, todo es Om. Dios es Om, decían ellos, OM. Y al final quedaba el silencio, el silencio absoluto, y entonces la mente del yogi se fundía efectivamente en el Vijakarpa Samadhi, en el absoluto. Esa es la corriente audible de vida, esa es la meditación por los sonidos. Mucho de la espiritualidad, sobre todo pues, de la meditación, se ha enfocado en ver, ¿no? En ver, en visualizar, en imaginar, en círculos energéticos, los chakras, imaginarlos. Y la verdad es que no todos los seres humanos tienen ese temperamento, digamos, esa facilidad para ver. El oído es el más profundo de los sentidos. eh, digamos, es de los primeros que se desarrollan cuando están en el vientre, y de igual manera enseña el yoga que es el último que se pierde cuando la persona se muere. O sea, la persona sigue escuchando después de muerta y antes de nacer escucha, porque es un sentido muy profundo, ¿sí? Muy profundo. Entonces, y llega, o sea, permite que el aspirante llegue a niveles mucho más profundos de meditación y de despertar que los que puede llegar viendo, porque la vista solo llega hasta la forma, incluso hasta el color, hasta ahí llega, pero cuando ya no hay color, cuando no hay forma, hay espacios, hay lugares dentro de nosotros que no tienen ni color ni forma y solo el oído puede registrarlos. Entonces, por eso la profundidad y la facilidad de esta práctica está en que no se necesita mucha concentración, porque cuando uno escucha, escucha. O sea, uno no tiene que hacer nada para oír. En cambio, para imaginar sí tiene que hacer algo. En cambio, para oír no tiene que hacer, es necesario simplemente hacer nada, simplemente estar atento, porque los oídos los sonidos siempre se suscitan. Entonces, estar alerta a ese pitico es el primer espacio digamos, del tercer módulo de la ciencia del sonido, de la ciencia espiritual basada en el sonido, del Nada Yoga, de la corriente audible de vida. Previo a eso está la vocalización de los mantras, y previo a eso está, digamos, la apreciación por la música, ¿no? Hay una cosa con la que quiero terminar, y es que el oído interno es una facultad espiritual que hemos perdido por el apego a las cosas externas, precisamente. Em, y digamos, ese oído interno, que es, por ejemplo, cuando nosotros soñamos y escuchamos, pues nos estamos escuchando con el oído interno, ¿sí? Con esa facultad interna. Ese oído interno pues está dormido, si no pues escucharíamos muchas más cosas de las que escuchamos, eh, así en este estado ordinario en el que nos encontramos. Y hay un chakra que rige, digamos, que rige esa facultad, que está ubicado en el centro de la garganta, a la altura de la glándula tiroides. Ese centro energético, esto de los chakras es real, son sentidos internos que están dormidos y que pues no percibimos de la misma manera que un ciego pues no percibiría con sus ojos. De la misma manera nosotros, nuestros sentidos internos los tenemos anulados y no podemos percibir, ¿sí? Entonces ese chakra se puede despertar pues con una práctica de meditación a través del mantra E, y poniendo a vibrar ese sonido, esa vibración de la E,
y sintiendo cómo empieza, cómo se trabaja, ¿no? Trabajando acá esto, eso ayuda mucho al despertar de la facultad parasensorial del oído espiritual. ¿Sí? Y además otorga algunas cualidades morales, como la capacidad de ser muy preciso en la palabra, de que lo que uno diga es así. Eso también es, digamos, es inherente al despertar de este chakra del que estoy hablando en este momento. Entonces, por un lado despierta el oído místico y por el otro lado, pues ayuda como a todo lo que tiene que ver con el poder de la palabra entre nosotros, que también ha sido perdido, ¿no? El poder de la palabra es algo perdido. Entonces, esa es la práctica del Nada Yoga, eso es el Nada Yoga. La persona que lo trajo a Occidente, que trajo casi toda la yoga a Occidente, fue Swami Sivananda. Él tiene un libro que se llama Nada Yoga. Por si están interesados, está en internet, lo consultan, el Nada Yoga, lo leen y ya, se adentran. Realmente hay creo que no existen escuelas de Nada Yoga en Bogotá, por lo menos, o en Colombia. No existen escuelas de Nada Yoga, pero no es necesario inscribirse ni asistir a ninguna escuela para desarrollar estas cualidades y entender estas cosas que se entienden es a través de la práctica, de la disciplina, de la experimentación propia, ¿sí? Y eso es. Mil gracias, Alberto, por esa explicación. A mí me queda clarísimo que la meditación es una práctica de atención sostenida. Es una contemplación activa que nos permite ingresar en el aquí y en el ahora. Tal actividad nos permite desidentificarnos con nuestra propia mente e ingresar a otros planos de conciencia. Por eso es una excelente técnica de autoconocimiento, porque nos permite ser observadores de nosotros mismos. Y en la medida en la que podemos observarnos, podemos también estudiarnos y transformarnos a voluntad. Y eso tiene como consecuencia tener otra experiencia del mundo. Invito a todas las personas interesadas en estos temas a hacer parte de los espacios que con Alberto estamos abriendo en redes. Recuerden que tenemos una sala abierta de meditación todos los miércoles a las 8 de la noche, hora colombiana. Es entrada libre, solo tienes que dejar un comentario y yo te agrego al grupo de reuniones en Google Meet. Si te gustó el contenido que acabas de ver, por favor deja un like y suscríbete a mi canal. Y no olvides seguirme en todas mis redes. Me encuentran en Facebook, Instagram y Twitter. Este fue otro episodio de Andrés, el profe de los tatuajes.